Bueno, pues como les dije, el tema es Esperanza en Tierra Seca. Ahí se publicó en las redes sociales. Y bueno, ¿cuántas de ustedes saben que Dios nos deja ver el mundo espiritual a través del mundo natural? ¿Verdad? Todo lo espiritual o muchas cosas espirituales, Dios nos las deja ver a través de eventos o fenómenos naturales, ¿verdad? Ahí es en donde se revelan las verdades. Por ejemplo, las parábolas. Yo creo que ya la mayoría hemos leído muchas parábolas y nos dejan ver, por ejemplo, el sembrador. En la parábola del sembrador nos enseña fundamentos, verdades espirituales, la oveja perdida, la semilla de mostaza, el trigo y la cizaña. Y bueno, Dios quiere revelarse a través de eso, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hacer una comparación de lo que pasa en el mundo espiritual o en el interior de nosotras también, a través del mundo natural. Y vamos a hacer una comparación con el jardín. ¿Cuántas de ustedes de aquí tienen un jardín o tienen algunas plantitas que cuidan en casa? ¿Verdad? Bueno, varias, poquitas, unas cuantas. Bueno, varias. Por allá atrás dicen que no se les da eso de la planta. Pero bueno, en algún momento alguien ha cuidado alguna plantita y ya se han dado cuenta que a lo mejor pues no son muy buenas y que la plantita se les seca, ¿verdad? Y hay otras que nos gustan mucho las plantas. Yo, en mi caso, tengo un jardín, un jardincito en donde me gusta verlas y me gusta disfrutarlas. Y sabemos que toda planta, que todo jardín, cada determinado tiempo se requiere su mantenimiento, ¿verdad? Se requiere que hagamos algo por ellas. Porque si las dejamos a su suerte, pues sabemos cuál es el fin de ese jardín, ¿verdad? Y bueno, sabemos que tenemos que ir y regarlas, cuidar de ellas, ponerles agua, quitarles hojas secas, derribar algunas ramas si a lo mejor tienes un arbolito grande, fumigarlas, ¿verdad? También para deshacernos de las plagas, que cuando le cae la plaga dices, ay no, ya está, va a morir, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo. Pero si el panorama en nuestro jardín lo vemos complicado, que ya está seco, tiene muchas plagas, por más que has hecho, y pues nomás no revive, entonces, ¿qué hacemos? Pues llamamos al experto. Ahí buscamos, ay, un jardinero, necesito un jardinero que venga a ayudarme a revivir mi jardín, a darle, había yo dicho, estaba yo leyendo y en mi mente repasando el tema, decía yo RPC, no, ¿verdad? Es al revés, RCP, ¿verdad? Es resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? No lo tengo muy claro, pero bueno, así es. Entonces, el jardinero eso es lo que va a hacer, a tratar de volver a darle vida a ese jardín que ya está a punto de morir. Todo esto es porque en el jardín hay una necesidad, ¿verdad? Pero cuando vemos que nuestro jardín está hermoso y no se requiere mayor cosa, pues no tomamos acción de nada. ¿Qué hacemos? Simplemente lo disfrutamos, ¿verdad? Salimos, vemos las macetitas que tenemos por ahí, apreciamos. Bueno, eso es lo que normalmente yo hago, ¿verdad? Me siento y disfruto ver las verdes, los helechos, los teléfonos, muy hermosos. Entonces, esto nos habla que en el jardín hay un ciclo natural, ¿verdad? Un ciclo natural que no solamente las plantas lo tienen, sino todo ser vivo lo tiene, ¿verdad? ¿Y cuál es este proceso natural? Bueno, pues que en el jardín hay estabilidad, ¿verdad? Que todo marcha bien, pero también hay un periodo de inestabilidad, cuando todo se empieza a secar, cuando se empieza a marchitar, ¿verdad? Y aquí
cuando es tiempo de estabilidad, vemos todo florecer, el jardín está muy bonito, ¿verdad? Sentimos una sensación de paz. Bueno, yo en mi caso, yo así lo experimento, me gusta verlos, da frescura, da tranquilidad, da vitalidad, ¿sí? Y todo esto a mí, y no sé si a ustedes, les provoca un sentimiento de alegría, de bienestar, ¿verdad? Pero en el tiempo de inestabilidad, nuestro jardín le falta ese equilibrio que tenía en el otro periodo, ¿verdad? Le falta firmeza. ¿Por qué? Porque hay unas plantitas, hay unas que están secas y su tallo se vuelve frágil, se vuelve seco. Y con cualquier cosita que la toques, ¿qué le pasa? Se rompe, ¿verdad? Eso es la inestabilidad. También le falta constancia en el crecimiento. Vas a tu jardín y ves que tu plantita sigue del mismo tamaño. Bueno, pues ¿qué pasa ahí, verdad? Por lo tanto, pues no desarrollan la función de las plantas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ves a tu jardín entrar en ese proceso natural de inestabilidad? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí es en donde aparece la sequía, como les dije, se empiezan a marchitar, unas mueren, otras las tienes que trasplantar y ellas ya no tienen los suficientes nutrientes para poder sobrevivir. Bueno, pues aquí puede entrar algo de una sensación como, híjole, de tristeza al ver cuando tú le pones mucho esmero a algo, ¿verdad? Y ves que pues nomás no da resultado, pues te desanimas, te desmotivas, ¿verdad? Te decepciona a lo mejor, pues sí, te pone triste. Y lo que yo hago, digo, ay no, ahorita ni voy a voltear a ver mi jardín, porque lejos de darme, ¿no?, bienestar, ay no, me deprime. Entonces no, mejor ni lo volteo a ver. Bueno, y para ayudar a nuestras plantas, tenemos que accionar, tenemos que poner acción, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ellas. Y este trabajo del jardín sabemos que es arduo, porque si tienes varias plantitas, no nada más le vas a dedicar tiempo a una, sino necesitas que todo tu jardín vuelva a ser como cuando estaba en el tiempo de equilibrio, ¿verdad? De estabilidad. Entonces le tienes que dar tiempo a tu jardín, a tus plantitas. Y ese tiempo es igual a amor, ¿verdad? Le vas a dar amor a tus plantas para que esas plantas puedan cumplir su propósito. Y el propósito, bueno, tiene muchas funciones la plantita. Dar oxígeno, realizar la fotosíntesis, producir flores, follaje, todo esto. Bueno, un jardinero experto, fíjense, para que la planta estimule la floración y por lo tanto dé fruto, es necesaria meterlas a periodos de estrés. Eso es lo que investigué, porque yo no sabía. A periodos de estrés. ¿Cómo es esto? ¿Por qué ponerlas en periodos de estrés? Bueno, en la jardinería o en la agricultura, estar esta planta en periodo de estrés significa someterla a condiciones ambientales o tratamientos que genera un cierto grado de tensión con el objetivo de mejorar su resistencia y rendimiento. Acuérdense, como les dije al principio, o sea, no se trata que vamos a dar aquí una cátedra de plantas, sino estamos haciendo una comparación de un jardín, en este caso lo vamos a hacer con nosotras, ¿verdad? Bueno, entonces, este estrés puede ser provocado por factores como la falta de agua, temperaturas extremas, exposición a patógenos, ¿no?, a las plagas que andan por ahí, o incluso en la práctica de poda también le están provocando un estrés a las plantas. Y como les dije, todo esto tiene un fin, ¿verdad? Con la finalidad de que la planta, entiéndase, pues también nosotras, ¿verdad?, al superar estas situaciones adversas, ella pueda desarrollar mecanismos de defensa más fuertes y sean capaces de tolerar condiciones desfavorables en un futuro, ¿sí? Entonces, el jardinero no lo va a hacer
porque quiera destruir a la planta. ¿Verdad que no? Si el jardinero ama las plantas, les gustan las plantas, se deleita en el trabajo que hace. Por lo tanto, el meterlas en estrés no es para destrucción, sino porque sabe lo que es mejor para ese jardín, para esa planta. Además, sabe cómo hacerlo, porque a lo mejor nosotras inexpertas, si las llevamos a un estrés más arriba, pues las podemos matar a las pobres plantitas. Entonces el jardinero sabe cómo hacerlo, pero sobre todo lo hace por amor, ¿verdad? Lo hace por amor. Bueno, pues esta ilustración que acabamos de hacer, como les dije, lo mismo puede pasar con nosotras. Cuando estamos bien, quiere decir que estamos en un tiempo de, ¿qué dijimos? De estabilidad, ¿sí? Para que no se duerman, así que contéstenme. De estabilidad. Todo marcha como debe de ser. Todo está bien, todo está en orden con la familia, la salud, bueno, pues ahí vamos, ¿verdad? La economía está estable, el trabajo sin ningún problema, relaciones con mis amigas, con los vecinos, todo marcha bien. Estamos en paz, tranquilas y por lo tanto no tenemos necesidad de acudir a nada ni a nadie, ni que nadie nos ayude. Estamos en ese tiempo, ¿no? Ahora, por lógica, cuando surge una necesidad, cuando nos falta algo, cuando hay una carencia, cuando hay un desajuste en todo esto que acabo de decir o un desequilibrio, entonces entramos a la fase de inestabilidad. Y ahí en esa fase a nadie le gusta estar. Rehusamos en esa fase. Pero recuerdan que dijimos que es un ciclo natural. No todo el tiempo vamos a estar bien, eso lo sabemos, ¿verdad? Hay tiempos, hay periodos más turbulentos que otros. Bueno, ¿y qué hacemos cuando estamos en esa inestabilidad? Bueno, pues rápidamente tomamos acción. Sabemos que las cosas no empiezan a marchar bien, el matrimonio pues está enfriando, mi relación con los hijos está tensa, la economía está muy inestable, o sea, empieza a haber un periodo fuerte de inestabilidad. Entonces empezamos a tomar acción. Le llamamos a nuestro jardinero de cabecera, que en este caso es, ¿a quién acudimos? A Dios. Recurrimos al Señor porque estamos en esa necesidad, en ese tiempo de inestabilidad. Recurrimos a Dios. O también recurrimos a una amiga que sabemos que nos puede ayudar, ¿verdad? Recurrimos a ella porque sabemos que nos puede dar un buen consejo. O buscamos a los pastores para tener un tiempo de platicar con ellos, exponer lo que está pasando. O incluso a nosotras mismas empezamos a recordar, ¿verdad? Echamos mano de lo que sabemos para remediar, tratar de salvar lo que vemos que se está desequilibrando, de lo que está inestable, de lo que se está secando, de lo que se está rompiendo. Y, por ejemplo, echamos mano cuando se está muriendo, a lo mejor mi relación en mi matrimonio o algo. Fíjense lo que dice Romanos 8:6, nueva versión internacional. Romanos 8:6 dice, la ocupación de la mente en la carne lleva a la muerte, pero la ocupación de la mente en el espíritu lleva a la vida y a la paz, nos dice el Señor. Entonces, a lo mejor cuando ves que algo está empezando a morir, recuerdas este pasaje. Bueno, se los voy a leer este mismo pasaje en lenguaje actual. Fíjense lo que dice. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. ¿Sí? Entonces dense cuenta que a lo mejor estos pasajes ya los conocemos
y recurrimos a ellos. También nosotras mismas a veces cuando queremos remediar o salvar algo, en este caso la plaga, una plaga, ¿verdad? Se está llenando de plaga en mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Aquí es cuando, y la plaga hace mención en la Biblia del juicio. Tú estás viendo que las cosas en casa, algo está pasando. Esa inestabilidad por la cual a lo mejor estás atravesando, la plaga simboliza juicio a veces de parte de Dios o disciplina por parte de Dios, a lo mejor por nuestra desobediencia. También la plaga simboliza el tiempo de fortalecer la fe que podamos tener en ese tiempo, ¿verdad? Y demostrar el poder de Dios. También la plaga nos invita al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Entonces, cuando hay inestabilidad por una plaga que estemos detectando, esto es lo que significa. Bueno, también cuando a lo mejor mis relaciones con mis amistades o volviendo al núcleo familiar se está secando, entonces echo manos de Proverbios 17:22, porque dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y ahí es en donde yo pudiera meditar. ¿Qué estoy haciendo, verdad? ¿Cómo está mi ser interior? ¿Cómo estoy? Me siento seca hasta los huesos, y me estoy dando cuenta que a lo mejor, como decía en Romanos 8:6, que de lo que me estoy llenando no me está dando vida y me estoy secando, ¿verdad? O marchitando. El Salmo 112:11, Nueva Traducción Viviente, dice: mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. A lo mejor así te sientes en ese periodo de inestabilidad. Te estás dando cuenta que los años han pasado tan rápido y no sientes que estás floreciendo, ¿verdad? Entonces tú te estás dando cuenta de todo esto, o incluso también te estás pudriendo. Fíjate, ¿por qué? Por exceso de agua. Proverbios 27:15 dice, ¿se acuerdan de la mujer pleitista, rencillosa? ¿Verdad? Proverbios 27:15 dice: la mujer rencillosa, pleitista, conflictiva, es semejante ¿a qué? Esa no la sabemos. A la gotera. A la gotera, pero no la gotera continua en tiempos de lluvia. Entonces, tal vez mi inestabilidad puede ser que yo esté haciendo eso, esa gotera, esa mujer rencillosa. Bueno, pues así como las plantas, como les decía, tienen este ciclo, tienen este proceso, nosotras de la misma manera tenemos esos periodos de bonanza, periodos de estabilidad y también esas fases de inestabilidad. Y esto es completamente natural, es normal, pero lo que no es normal, que permanezcas en esa inestabilidad. Acuérdate, es un ciclo. O sea, sí, un tiempo puedes estar inestable, pero por eso recurriste al jardinero, ¿verdad? Por eso recurriste a una amiga para que te dé buen consejo, a tus pastores. Recurriste a ti de lo que sabes de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que no es normal, que esa inestabilidad esté permanente, porque es sinónimo de que de esa inestabilidad continúe, de que no estás tomando acción. Cuando tú dejas de ir a tu jardín, dejas de tomar acción para que ese jardín vuelva a florecer, pues no estás haciendo nada realmente, sino simplemente, como a veces yo digo, ay no, ni lo quiero voltear a ver, no estoy tomando acción. Simplemente sé que algo desagradable está ahí y ni siquiera quiero voltear a verlo. Y muchas veces así pasa con nosotros. Esa inestabilidad permanente es porque no estamos tomando acción.
Cuando hay una necesidad, una carencia, un desequilibrio en nuestra familia, ya sea esposo, hijos, en la salud, ¿verdad? En la economía, en el trabajo, ¿qué hacemos? Pues buscamos acción. Y aquí es cuando Dios utiliza estas experiencias para acercarnos más a Él. ¿Por qué? Porque es un tiempo de sensibilidad, estamos más sensibles, hay una necesidad real, ¿verdad? Como lo vimos, hay una necesidad real, por lo tanto vamos y acudimos, ¿verdad? Para hacernos más como Cristo, ¿verdad? Bueno, y cuando entramos en periodos de estrés, de necesidad, de problemas, de angustia, pues nos volvemos, como les dije, más receptivas, más sensibles. Y ahí es en donde tomamos acción, buscamos saciar, ¿verdad? Eso que nos está ahogando, eso que nos está secando, queremos una solución a eso. Pero muchas veces equivocamos el camino y buscamos alternativas donde no vamos a encontrar esa saciedad. Creo que todas las que estamos aquí sabemos que solamente en Dios podemos encontrar esa saciedad, ese equilibrio, que en ningún otro lado lo vamos a poder encontrar. El sufrimiento no es el fin. A lo mejor, no sé, tú estés pasando por un tiempo de inestabilidad, pero el sufrimiento no es el fin, ¿verdad? Es un tiempo para meditar, ¿verdad? Meditar nuestro actuar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos tomando acción? ¿Verdad? Este sufrimiento no es el fin, sino que este sufrimiento va a actuar con un propósito en el plan de Dios para nuestra formación espiritual, para nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que Dios hace es con un propósito. No tenemos a un Dios con despropósito. Vamos a ver unos versículos que nos muestran que Dios siempre trabaja para algo bueno en nosotras, ¿sí? Y ahí es en donde nosotros debe descansar nuestra confianza, en saber que todo lo que nos acontece es para algo bueno que Dios está preparando para nosotros. Él quiere hacernos resurgir, Él quiere que surja algo en nosotras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Fíjate, ya el Señor te está diciendo que Dios va a cumplir sus propósitos en ti y en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, todo lo que hace Dios es bueno, ¿verdad? Y lo vemos desde Génesis, que todo lo que creó siempre terminaba con la frase que era bueno, ¿verdad? Y continúa el verso diciendo, y Dios vio que era bueno. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios es un Dios de propósitos en todo. Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, aquí todo ser viviente es creado por Dios, es hechura de Dios. Todo ser humano es creado es creación de Dios, hechura de Dios. Pero dice aquí, creados en Cristo. Si tú ya has creído en Cristo, ahora eres una nueva criatura para, dice ahí, buenas obras. Solamente en Cristo podemos dar buenas obras, solamente en Cristo podemos florecer, solamente en Cristo podemos fructificar, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahí está el punto, poner en práctica. El ser hijas de Dios sabemos que no exime
no nos exime de pasar pruebas difíciles, ¿verdad? Dijimos que es algo natural. Por lo tanto, ahí vamos a estar en tiempos de estabilidad e inestabilidad. Jesús mismo nos advirtió que aquí en este mundo, ¿qué íbamos a tener? Aflicción. ¿Y qué dice? Pero confíen. Ahí está otra palabra que no debemos de olvidar, confiar. Pero no vamos a confiar en lo que mis ojos ven. No vamos a confiar en que tal cosa está muy seca y ya no va a salir nada de ahí. No, confiar, dice el Señor. No vamos a confiar en las necesidades que están ahí, pero mi confianza no va a estar puesta ahí en la situación, sino en Cristo, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. Y todo lo que nos acontece, las circunstancias, todo, pues pertenece a ese ciclo natural, a ese mundo. Pero Cristo ya lo venció. Entonces nuestra confianza debe de estar en Él. Y esto cuando estamos afligidas, aquí es donde hay que poner nuestra confianza en Cristo. Porque Él, en ese tiempo de tribulación, de inestabilidad, nos va a dar de su gracia, ¿verdad? Nos va a dar de su gracia y nos dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. Él no dice que te va a quitar de este tiempo de inestabilidad, porque ya vimos que es un proceso, algo que sí o sí vamos a pasar. Entonces, no nos los va a quitar, pero te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es un versículo hermoso, un versículo alentador, porque no quiere decir que yo voy a ser la supermujer que va a salir adelante sola con sus propios méritos, ¿no? ¿Verdad? Ni con su propia fuerza, sino por la gracia de Dios en nosotras. Y miren, la gracia, esa gracia que Dios nos está diciendo aquí, bástate mi gracia, se refiere a la porción diaria que Él nos da, ¿sí? Para poder pasar este día. ¿Sí? Te va a dar esa porción diaria y esa nos la da a la medida perfecta de nuestra situación o nuestra circunstancia que estemos viviendo. Él nos va a dar la gracia para poder pasar ese día, para poder pasar esa dificultad. No nos va a dar la gracia por anticipado. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios lo alimentaba a través de qué? Del maná. ¿Y cuál era la instrucción hacia su pueblo? Que la recogieran diariamente. Esa porción diaria que era para sostener a su pueblo, es lo mismo para nosotras. Esa porción diaria que necesitamos para poder pasar esa prueba, esa inestabilidad. La gracia diaria nos anima a vivir en el presente. No te angusties por lo que va a venir. Dios te da la gracia para pasar este día. Por lo tanto, tú vas a acudir este día o en el tiempo de tu inestabilidad, vas a recurrir al Señor para que te dé esa gracia, ¿verdad? Para ese día. Y Él nos las dará y nos va a fortalecer, ¿verdad? Y nos va a ayudar para cada momento. Y esto nos hace depender del Señor todos los días, porque lo necesitamos todos los días. Aunque estemos en tiempo de estabilidad, de periodo de estabilidad, ¿qué es lo que normalmente pasa cuando vemos que todo está bien? Pues a veces ni volteamos a ver a Dios, ¿verdad? Olvidamos muchas cosas, pero cuando estamos en ese quebranto, en esa necesidad, no lo queremos soltar, ¿verdad? Estamos ahí buscando, queremos de su gracia. Esto quiere decir que sí o sí vamos a pasar este tiempo de inestabilidad.
porque justo en la prueba es donde Dios, ¿qué? Se glorifica. Y Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarse en mi vida. Por eso este tiempo de inestabilidad, porque Él quiere. ¿Cómo vamos a experimentar el poder de Dios si no pasamos por la prueba, verdad? Por el tiempo difícil. Pues ahí es en donde Él se va a glorificar. Y la Biblia nos enseña que los problemas y las dificultades, aunque pues son dolorosas y nadie las quiere, todas le corremos, pues todas tienen propósitos buenos, como dijimos, que tenemos a un Dios con propósitos. Y nos sirve este tiempo para fortalecer nuestra fe, para afirmar en lo que hemos creído, ¿verdad? Sabemos que cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él es fiel. Él siempre es fiel. Entonces, nuestra fe se fortalece. También nos enseña paciencia. Hay que aprender a esperar a que las cosas sucedan. No por recurrir todos los días o pedir al Señor de esa gracia, no quiere decir que al otro día el Señor va a hacer algo. Posiblemente sí, ¿verdad? Sabemos que eso está en su soberanía, pero también Dios quiere que aprendamos a esperar, a estar quietas, esperando. Nos ayuda a depender de Dios y en última instancia, o eso es más bien lo primero, es que estamos más cerca de Él. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra relación con Él sea estrecha. Miren lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 5, en Nueva Traducción Viviente. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Entonces, alegrarme, ¿cómo me voy a alegrar? Y realmente a veces nuestro rostro pues no refleja nada de eso, ¿no? Porque realmente estamos pasando por un tiempo de inestabilidad. Entonces, ¿cómo es que me voy a alegrar? Hay que alegrarme, me tengo que alegrar en las pruebas, en los problemas, en las dificultades. Pues Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del jardinero? Que él sabe poner esa resistencia, sabe cómo meter a estrés esa planta. Bueno, pues las pruebas, la inestabilidad, justo eso hace en nosotras. Desarrolla la resistencia. El verso 4 dice, y la resistencia desarrolla, ¿qué dice ahí? Desarrolla firmeza de carácter. No estamos así tan fluctuantes. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una esperanza. A lo mejor puede venir el desánimo, puede venir la tristeza, sí, pero esa resistencia te va a hacer firme de carácter. Y el carácter, dice ahí, fortalece nuestra esperanza segura de salvación. No todo está perdido, tenemos esperanza. El verso 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Ahí es en donde Dios te dice, confía. Yo no soy hijo de hombre que miente, ¿verdad? Ni que se arrepiente. Él es Dios que lo que dice, lo cumple. Él es un Dios fiel y no acabará en desilusión. No. O sea, tú tienes que esperar en el Señor. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Sí lo sabes? Que Dios te ama con tanta ternura. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso es nuestro Dios. Díganme si Dios no tiene cuidado de nosotras. Pero el problema no está en Él. El problema está en nosotras, que a veces no sabemos descansar y no sabemos esperar. Nos cuesta trabajo confiar en nuestro Dios. Sin embargo, la Biblia también enfatiza que no debemos buscar el sufrimiento, porque muchas veces estamos ya como que en ese círculo vicioso de estar ahí en esa situación. No, tampoco nos podemos ni nos debemos de acostumbrar al sufrimiento. Tampoco es natural, no es normal. Ni resignarnos, decir, no, pues ya
ya me tocó así. No, no, no. Ni culpar a Dios por el mal que enfrentas. No podemos culpar a Dios. Santiago 1, del 12 al 14. Palabra de Dios para todos. Dice, afortunado, ¿verdad? Y ese afortunado sabemos que es bienaventurado, que es sumamente bendecido, el que mantiene la fe. Si tú estás en prueba, si tú estás en inestabilidad, debes de mantener tu fe, esa esperanza. Tú debes de creer en ese Dios fiel. Dice, mantener la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que lo aman. Amén. Si tú amas al Señor, ¿qué vas a recibir? ¿Qué dice ahí en el 12? El premio, ¿verdad? Si tú amas al Señor, pero debes de mantener la fe, te dice esta mañana. El verso 13 dice, cuando alguien tenga una tentación, aquí el Señor nos está enseñando, no digas que es tentado por Dios. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, pues Dios en realidad no te lo está provocando, no eres tentada por Dios. Pues Dios no tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. El 14 dice, uno, o sea nosotras, es tentado cuando nos dejamos llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. A lo mejor tu situación que estás viviendo es consecuencia de algo. Amor, a lo mejor esa inestabilidad es a lo mejor porque dejaste de practicar lo que Dios te ha dicho que hagas, la misericordia, a lo mejor en la familia, el amor, la bondad, el servicio. Y en realidad, pues no, Dios no nos está tentando, sino que nosotras somos tentadas por los deseos de contestar, de responder, de agredir, de responder la agresión. Y lo seduce. Es como si culpáramos al jardinero por hacer esa inducción, ¿verdad? Por ese estrés que le está provocando para un bien. Es como, a ver, ¿pero qué le estás haciendo a mi planta? La está viendo toda marchita. El jardinero dice, es momento de hacerle aplicarle estrés, aplicarle esta inducción floral, se llama. Y tú te ofendes, pero la vas a matar. Pero el jardinero te dice, tranquila, yo sé lo que hago, porque sabe cuál va a ser el fin. Entonces Dios no nos va a provocar algo para matarnos, para aniquilarnos. Al contrario, quiere hacernos florecer. Eso mismo hace Dios con nosotras. Nos lleva a puntos que tal vez pudiéramos, esa situación pudiera parecer extrema o insoportable de vivir, de pasar, pero nunca lo hará para destrucción, ¿verdad? Sino todo lo contrario, para sacar lo mejor de nosotras. Las pruebas nos van a llevar a tener ¿qué? Resistencia. Primera de Corintios 10:13, Nueva Traducción Viviente, por favor. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son tan distintas de las que otros atraviesan. Es decir, tú no eres la única que estás en tiempo de prueba. No eres la única que estás padeciendo. Otros más ya lo han padecido, ya lo han sufrido en otro tiempo. El verso dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Él te va a dar esa gracia para poder pasar, para poder soportar, para poder cruzar esa prueba. Continúa el verso. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios tan bueno que en medio de la prueba Él siempre nos da una salida. Y miren lo que significa la palabra resistencia. Resistencia se refiere a la capacidad de oponerse a fuerzas contrarias a la voluntad de Dios,
ya sean tentaciones, pruebas o persecuciones, sin ceder ante ellas. Es decir, vamos a resistir. Implica mantenerse firmes en la fe, en la obediencia y en los principios bíblicos a pesar de las dificultades. Muchas mujeres en medio de la prueba han decidido abandonar la fe, han decidido dejar a Dios y decir, no, Dios no es suficiente, Dios no me está ayudando. Mis ojos ven todo adverso, Dios no me puede ayudar. Y en esa mente, en esos pensamientos equivocados, deciden abandonar, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana, hermana? Bueno, que tú en esta inestabilidad no estás sola. Que las tentaciones, las luchas y las pruebas que actualmente estás enfrentando no son nuevas, ni eres la única que lo estás atravesando, sino son parte de la experiencia que toda mujer pasa. Bueno, a veces unas son por consecuencia, pero es algo natural que cuando nos damos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, poner acción, ¿verdad? Para que ese jardín no muera. Otras mujeres, como les digo, también han enfrentado estas situaciones. Pero ¿saben una cosa? Dios ha sostenido a cada una de ellas, así como hoy, esta mañana te dice que Dios también te va a sostener a ti. Dios también te da la gracia para poder pasar este tiempo. Dios es fiel, ¿sí lo saben? Sí, ¿verdad? Y dice que tú no eres fuerte, más bien eres fuerte en Él, ¿verdad? En Cristo eres fuerte. Dios dice que Él es fiel y por eso Él no va a permitir que seas probada más allá de lo que no puedas resistir con su ayuda, siempre con su ayuda. Él es tan bondadoso que Él también te va a dar la salida, ¿verdad? Y esta salida es un sinónimo de escape. Él te va a decir por dónde ir, ¿sí? Él siempre hay una salida, Él siempre proporciona una salida cuando esperas en Dios. Ahora, yo sé que la mayoría de las que están aquí, no sé si tú estés a lo mejor en ese tiempo de estabilidad o inestabilidad, pero es lo que te trajo aquí, ¿verdad? Para escuchar su palabra, a lo mejor para que sigas siendo animada. Y esta necesidad que tú tienes, que tú estás padeciendo, esa necesidad tiene forma de Dios. El pastor luego nos lo repite mucho. ¿Por qué? Porque en realidad no es el problema. Tú tienes que ir a la fuente para que Él te ayude, para que Él te dé la gracia, para que Él te dé la paz, para poder pasar ese tiempo de inestabilidad. Tú estás a lo mejor en búsqueda de suplir esa necesidad. Y aquí es el mejor lugar. En el tiempo que tú pases con el Señor, es el mejor lugar para poder suplir esa necesidad. Recuerda el tema de esta mañana. Hay esperanza en tierra seca. Hay una esperanza. No todo termina ahí. Y ahora sí, después de esto, de poder entender cómo vivimos en un proceso. A lo mejor ahorita estás bien, pero va a llegar un momento de inestabilidad. O a lo mejor ahorita tienes el tiempo de inestabilidad, pero vendrá un tiempo de bonanza, ¿verdad? Pero como dije, el problema no es que te quedes ahí. O sea, tener cuidado de no quedarte ahí, de revisar y ver qué estoy haciendo. Me falta accionar, ¿verdad? Miren lo que nos enseña Habacuc esta mañana. Vamos al libro de Habacuc. Y rápidamente, Habacuc 3, del 17 al 19. ¿Quién fue Habacuc? Bueno, pues él fue un profeta de Judá que vivió en tiempos difíciles, muy difíciles, ¿verdad? Muy complicados y a lo mejor con dolor igual como tú lo estás teniendo ahora. Habacuc representa la voz de todo creyente que le vienen preguntas como estas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Verdad?
Cuando todo va mal, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no te siento? ¿Dónde estás? ¿Por qué Habacuc, en este caso, como era el pueblo de Israel que estaba padeciendo mucha injusticia, Habacuc decía, ¿por qué permites tanta injusticia y sufrimiento? A lo mejor tú estás pasando un tiempo de injusticia y sufrimiento. En el capítulo 1 de este libro, Habacuc se queja, ¿verdad?, ante Dios. Se queja y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver tanto pecado? En el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc que la justicia vendrá. Ojo aquí, esta mañana Dios te puede decir, si a lo mejor tú estás pasando un tiempo de injusticia, la justicia vendrá, pero vendrá en su tiempo, dice el Señor. Y aquí dice algo que cambia el curso, cambia el entendimiento. Así como hoy también puede cambiar tu entendimiento en esta mañana, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Hoy esta mañana te dice, el justo por la fe vivirá. Si tú eres una hija de Dios, Él va a ver por ti. Él va a pelear por ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar, aprender a esperar y pedir de su gracia todos los días. Dios está enseñando que Habacuc, en este caso nosotras, no siempre vamos a entender los caminos de Dios. A veces es muy complicado entender, no siempre lo vamos a entender, pero eso no significa que vamos a dejar de confiar en Dios. Y como les digo, hay muchas mujeres, dan la media vuelta, dicen, no, en Dios no encontré nada, ¿no? ¿Y cómo va su vida? En picada, en picada, en picada. A lo mejor la situación puede estar muy tensa, pero si tú tienes paz, es porque te la da Dios, ¿verdad? Porque la paz no viene en nosotras, al contrario. El confiar en Dios es esperar algo, aunque todavía no lo veamos. ¿Cómo se llama eso? Fe, ¿verdad? La fe es lo último que debemos de dejar. También nos dice que el orgulloso caerá, pero el humilde que espera será sustentado. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 2. Lo estoy haciendo para que entendamos qué es lo que pasa con Habacuc. En el capítulo 3, aquí Habacuc trae a su mente cómo Dios libró al pueblo de Israel en el pasado, ¿verdad? Y ahora, aunque Habacuc no pueda ver la salida, no puede haber la solución a los problemas, su fe es reavivada, ¿verdad? Su fe es revivida por recordar quién es Dios. Y nosotras en esa aflicción, en esa tormenta, a veces olvidamos quién es Dios. Lo hacemos en un Dios chiquito, en un Diosito. Y Dios es grande. Dios es grande que puede sacarte de esa situación, de esa amargura a lo mejor que te está invadiendo. Y aquí es en donde vamos a leer este pasaje. Y en esa florecita que tú tienes ahí, que aunque estés pasando en este tiempo de prueba, recuerda esa flor. Ahí está Habacuc 3, 17 al 19. Y esta mañana Dios te dice, aunque las higueras no florezcan, se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, aunque las higueras no florezcan y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, ahí está el 18. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. No podemos desfallecer, hermanas. ¿Por qué Habacuc se alegra
si no tiene nada, si no ve nada? Porque Habacuc ha aprendido que Dios es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla. A lo mejor todo a tu alrededor está de cabeza, pero Dios es suficiente. Y cuando tú entiendes eso, empieza a haber algo en tu corazón, empieza a haber un brote, un pequeño brote de gozo. Y es el gozo que tuvo Habacuc, ¿verdad? Habacuc, el gozo de Habacuc no venía de lo que tenía, que era nada, sino a quien tenía, que era Dios. Por eso empezó a surgir. Habacuc, él no se alegraba en la higuera, no se alegraba en la vid, en el campo ni en el ganado. Se alegraba en Jehová. También, ¿por qué se alegra si no tiene nada? Porque su fe ya no depende de las circunstancias. Tu confianza no la puedes poner en las circunstancias. Habacuc había pasado de quejarse, pasó a confiar en el Señor. Pasó del para qué, pasó al aunque la higuera no tenga, aunque todo esté seco. Él entendió diferente. Pasó de la desesperación a la adoración, a la confianza, a la paz que solamente Dios nos puede dar. Habacuc se alegra de no tener nada porque ha descubierto una fuerza que no es la suya. Debemos entender que en nosotras no tenemos la suficiente fuerza. Necesitamos de la fuerza del Señor. Jehová es mi Señor y es mi fortaleza. Y es algo que tú debes de creerlo. No dice yo soy fuerte, sino Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Y aquí esto va a ayudar a liberar esta alma agobiada, esta alma cansada, ¿verdad? Esta situación que a lo mejor tú estás cargando sola. Yo no soy mi fuerza, Dios es mi fuerza. Tal vez haya tierra seca en nosotras, que muchas a lo mejor no la puedan ver con nuestros ojos naturales, pero sabemos que está ahí, en lo más profundo de nuestra alma, está esa tierra seca. Y esa sequía llega cuando hay una falta de afecto, cuando hay sequía de afecto, ya sea afecto de tus papás, afecto de tu esposo, afecto de tus hijos, ¿verdad? Necesitas o hay carencia de ternura, de un contacto emocional y físico, es cuando empieza a haber sequedad en tu alma. Y como resultado, a lo mejor en tu hogar empieza a haber o te empiezas a sentir abandonada, hay vacío emocional y tu autoestima empieza a bajar. La sequía surge cuando hay ausencia de palabras, hay sequía de palabras, no hay una comunicación correcta en la familia, con tus padres, ¿verdad? Hay falta de atención hacia ti y no hay quien te escuche. ¿Y qué pasa? Empieza a haber una soledad emocional, una frustración y una desesperanza. Y todo esto empieza a secar la tierra. También hay una sequedad en la validación de lo que tú hagas, de reconocimiento, de aprecio, de palabras que te afirmen, ¿verdad? Y empieza a haber un desgaste emocional en ti, sensación de inutilidad y de amargura. Y tu corazón se sigue secando. También hay sequía espiritual. No hay una guía, no hay quien te dirija. A Dios lo puedes ver muy lejano, ¿verdad? No hay esa comunión estrecha con Dios, no hay apoyo en la fe. Entonces empieza el alejamiento, el enfriamiento espiritual, el desánimo y la tentación a rendirse. Cuando tu alma está seca, todo esto se puede estar secando de igual manera. Sequía de propósitos, ya todo te da igual,
ya nada te hace animarte, ¿verdad? No hay una realización personal, no hay una visión clara hacia dónde quieres ir, de lo que quieres hacer, no encuentras propósito en tu vida, entonces entra la depresión, entra la frustración, una sensación de inutilidad o estancamiento. Tal vez esto que te acabo de mencionar, tal vez no lo estés gritando, ¿verdad? Pero tu alma está seca. No, tal vez no te puedas ver marchita por fuera o intentas tapar ese dolor, esa sequedad, pero por dentro realmente estás deshidratada emocionalmente, espiritualmente. No hay agua en ti, no hay fuente de agua viva en ti. Y como una planta en tierra árida, pues ya no florece, ya no estás floreciendo, ni en tu sonrisa, ni en tu fe, ni en tu trato con los hijos. Tu tierra está seca. Y es ahí donde entra Habacuc, donde hoy, esta mañana, Habacuc te dice, aunque no haya fruto, aunque no haya afecto, aunque no haya palabras, con todo yo me alegraré en el Señor. Porque la esperanza no se siembra en la tierra húmeda, sino en la tierra seca. Porque en tierra húmeda sabes que va a dar fruto, pero en tierra seca lo dudas. Pero tu esperanza debe estar en que de ahí Dios puede hacer brotar algo nuevo. Amén. Debemos de tener confianza en el Señor. Sabes, hermana, estas situaciones no solamente dejan a la mujer, a nosotras, en secas por dentro, sino también esta sequedad la pasamos a los hijos, o la pasamos al esposo, o la pasamos con quien viva con nosotros, ¿verdad? Afecta, porque sabemos quienes están en nuestro hogar, pues son esa esponja, absorben todo. Una mujer con el alma seca, que ha sido herida por palabras ofensivas, por un abuso emocional, por violencia y todo lo que pueda estar viviendo, impacta también en la vida de tus hijos. Hay menos expresiones de afecto, no puedes expresar nada porque hay sequedad. Eres más reactiva, estás más irritable, o al revés, cierras todo, se apaga todo, se desconecta todo. Y los hijos empiezan a vivir tu tierra seca, empiezan a vivir el desierto que a lo mejor como madre estás extendiéndole a los hijos, arrasándolos con ellos a vivir, ¿verdad? Un lugar de tormento, así como tú lo estás viviendo. Y eso justamente, fíjense, esto que estoy mencionando, la Biblia lo plasma muy bien con Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Agar era esta mujer egipcia, salud, era la esclava de Sara. ¿Sí recuerdan? A grandes rasgos se los voy a mencionar por quien no sabe quién era Agar. Bueno, pues Agar era esta esclava que le pertenecía a Sara. ¿Y quién era Sara? La esposa, la esposa de Abraham. Sara no podía tener hijos, ¿verdad? Y decidió darle a su sierva Agar. Dios le había dado una promesa a Sara que iba a tener hijos, pero ¿qué hizo Sara? Se desesperó. Sus ojos dijo, ¿de dónde Dios me va a dar un hijo? Si yo no veo nada, soy una mujer ya muy grande, ¿de dónde va a salir un hijo de mí? Pues no esperó, se desesperó y tomó acción malamente, no esperó en Dios. Le dio a su sierva Agar y Agar quedó embarazada, tuvo un hijo, ¿verdad? Su hijo y Agar tuvieron que huir al desierto. Abraham lo sacó de ahí. Tienen que leer la historia, lean la historia, Génesis 16. Agar en esa condición, estando en el desierto con su hijo, ella en realidad no pidió esa situación. Ella realmente fue orillada a que estuviera con Abraham, pero ella fue en su momento, o yo puedo pensar que se pudo haber sentido usada,
porque Abraham tenía a su esposa. Sin embargo, como era esclava, obedeció lo que le dijeron. Pero bueno, a lo mejor se sintió usada, rechazada, humillada y finalmente la echaron de esa familia en la cual ella vivía. Fue empujada al desierto, no solamente a un desierto físico, un desierto real, sino un desierto emocional que ella pasó. Ella se encontró sola, sin hogar, sin seguridad y sin nadie que la defendiera, ella y su hijo. Y ya en el desierto, con su hijo Ismael muriendo de sed, de hambre, de cansancio, de sol, de calor, ella se sentó a lo lejos y dijo: no quiero ver morir a mi hijo, ¿verdad? Génesis 21:16. No quiero ver morir a mi niño. ¿Y cuántas de nosotras pudiéramos estar en esa situación, verdad? Ya sin fuerzas, ya con el corazón roto, desgarrado, incapaz de hacer nada por los hijos. Ya estamos sin fuerzas. Apuradamente me sostengo yo sola. Y mis hijos, sabes que va al abismo. Agar, sentada a distancia, volteó, abrió los ojos, ¿verdad? Y vio un pozo de agua. Génesis 21, del 17 al 19 dice que Dios escuchó el llanto de su hijo. Estaban en el desierto, en una condición extrema que pudiera ser la tuya, ¿verdad? En esa inestabilidad. Y abrió los ojos de Agar. Dios escuchó el llanto del muchacho y abrió los ojos de Agar para ver un pozo de agua. ¿Quién abrió los ojos de Agar? Dios, porque ella no veía nada. Ella solamente veía soledad, veía desierto, veía muerte. Pero Dios abrió sus ojos, ¿verdad? El pozo estaba allí, pero Agar no veía porque su vista estaba nublada. El dolor la había cegado. Y hoy, a lo mejor no sé si el dolor te tenga cegada, ¿verdad? Que no puedas ver. Pero Dios quiere abrir tus ojos para que puedas ver ese pozo de agua viva al cual tienes que ir. No todo está perdido. Aunque te sientas vacía, hay un pozo de gracia más cerca de lo que te imaginas. Dios ha escuchado no solo tu clamor, sino también el clamor de quienes te rodean. A lo mejor tus hijos están orando por ti, tu mamá, tus amigas, hermanas de la iglesia, están orando por ti. No estás sola. Dios va a escuchar tu clamor. Dios está escuchando tu clamor. Y aquí es en donde la historia de Agar y la historia de Habacuc se cruzan. Porque aquí en este contexto de pérdida, de sufrimiento, ¿verdad? Donde no hay fruto, donde hay vacío, hay una verdad que no debemos de olvidar. Y esa verdad también es tuya para el día de hoy. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto no es una resignación, hermana, es una decisión, ¿verdad? De esperanza, que debes de poner tu esperanza. Hay otra historia más y creo que la conocen y sería bueno que la lean también, la vida de Ana, también otra mujer estéril, que ella estaba esperando, ella oró al Señor, solo que Ana no tomó acción incorrectamente, sino esperó. Ella fue al Señor, ella fue al templo, oró, ¿y qué pasó con su rostro? ¿Verdad? Fue transformado. Lo que antes había dolor, lo que antes había frustración de no poder tener hijo, de que sus ojos no veían su anhelo, su deseo de una familia a lo mejor restaurada, una familia gozosa. Ella fue y derramó sus lágrimas al Señor. El Señor la escuchó
y dijo, Señor, yo voy a confiar. Entonces su rostro fue diferente, ya no había esa tristeza. Dios no está esperando a que florezcas para amarte, hermana. Él ya te ama. Así, en la situación que estás, en la condición que estás, Él te ama. Pero también Dios quiere que cambies. Claro que sí, ¿por qué? Porque Dios quiere verte avanzar, Dios quiere verte madurar, Dios quiere verte florecer, ¿verdad? Y solamente Él puede hacerlo, aunque estés pasando en tu desierto. La esperanza que florece en el desierto, miren lo que dice el versículo 19. Dice, el Señor Dios es quien me hace estar fuerte. Y ahí es en donde debe de estar nuestra esperanza. Me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre la altura de las montañas. Ese término de que me hace andar en alturas, Dios nos muestra que no siempre va a cambiar el terreno, ¿verdad? Ese ciervo, ese venado, él sube a las alturas, en montes empedrados, ¿verdad? Y ahí es a veces donde nos sentimos que no podemos caminar con ligereza, pero eso te va a hacer más firme. Eso te da visión desde lo alto. Cuando tú llegas a la cima puedes ver las cosas diferente, ¿verdad? Te hace fuerte, ¿verdad? Para poder resistir, como ya lo habíamos visto. Te saca de la desesperanza. Ahora tú ya vas a poder ver el panorama desde arriba, ¿sí? Dios, no me queda duda que en los tiempos de inestabilidad, Dios trabaja mucho en nosotras, mucho. Y todo lo hace, sabemos que con un propósito. Dios está trabajando aquí, en ti. Tus hijos, si tú tienes esa esperanza y tomas acción para que ese jardín vuelva a resurgir, tus hijos van a poder ver ese brote nuevo, ¿verdad? Si tú decides conectarte a la fuente de vida verdadera. Muchas de nosotras estamos conectadas a una iglesia, escucha, pero no estamos conectadas a Cristo. Tu jardín emocional puede reverdecer aunque el clima de tu hogar no cambie. Pero esa fuerza, eso te la va a dar Dios cuando tú estás conectada a Cristo. ¿Cuál es la clave, por decirlo así? Debes de decidirte por la fe, aunque no veas florecer nada. Con todo eso, yo me alegraré. Aunque no veas fruto, yo confiaré. Aunque me duela, no me soltaré de mi Dios. Tenemos que estar firmes. Ya estamos terminando, hermanas. Esta mañana, tal vez tú, no sé, llegaste seca a este lugar, o a lo mejor ya tienes mucho tiempo en esta condición, en esta situación, ¿verdad? Sin sentirte internamente muy mal, ¿verdad? Tal vez sientas que ya no hay nada por dentro. El alma te duele, el corazón está marchito, pero hoy tu Dios te dice, yo soy tu jardinero fiel, no te he olvidado, no me he alejado y aún puedo hacerte reverdecer. No necesitas esperar que las circunstancias cambien para florecer. Puedes empezar a florecer desde la fe, desde la adoración, desde la esperanza, aunque la higuera no florezca. Tal vez has vivido años en un matrimonio fallido, en donde hay más heridas que felicidad, en donde no te reconoces en lo que te has convertido. Y eso te ha desgastado, te ha secado por dentro. Pero hoy el Señor te dice, yo sí te veo, yo sí te escucho, yo sí te amo.
Tu valor no depende de cómo te tratan, hermana, o de lo que te hacen, sino de quién te formó y quién te llama hija. Tu esperanza no está en que cambie tu entorno, tu familia, tu economía, tu salud, sino que Dios, el Dios eterno, camina contigo en medio del desierto. Hoy te invito a que te acerques a ese pozo de agua viva, a que ores como Ana, a que abraces al Dios de Habacuc, a que tomes en las manos a tus hijos, a tu familia, ¿verdad? Y decidas dar esos brotes nuevos, esos renuevos para ellos. Hazlo no porque el jardín esté en mejor momento o en mejor condición, no, sino porque la fuente de vida no se ha secado. Y esa fuente, su nombre es Jesús. Hermanos de alabanza, si gustan pasar. Esta mañana, hermanas, vamos a orar al Señor. Este tema yo sé que aquí en medio de nosotras hay muchas hermanas, muchas mujeres con mucho dolor en el corazón por diversas circunstancias. No conozco a todas, la vida de todas, lo poquito que sé de algunas, yo creo que era necesario. Y por eso también el pastor tomó el llamado hacia los esposos, porque Dios quiere familias firmes. No es que nunca vaya a haber dificultad, claro que no, ya lo aprendimos, vamos a pasar inestabilidad, pero Dios quiere familias sólidas y quiere mujeres fuertes, mujeres llenas de vida. Esa tierra que a lo mejor está ahorita demasiado seca, solamente en Dios podemos tener esa frescura, esa llenura, ese aliento de esperanza. Les invito a ponerse de pie. ¿Qué les parece si oramos unas por otras? Si tú estás teniendo esa sequedad en tu corazón, es momento de clamar al Señor. Si tú estás pasando por un tiempo de estabilidad, es bueno, gracias a Dios. Pero si Dios pone en tu corazón orar por alguna de las hermanas, hazlo. Muévete de tu lugar. Si sabes que una amiga tuya está pasando tiempos de prueba, muévete. Estamos entre mujeres, cada una está en necesidad. Oremos unas por otras, unámonos en oración. Sabemos que en tiempo de prueba, en tiempo de desestabilidad, las fuerzas se acaban. Y cuando las fuerzas se acaban, no tenemos ánimo de nada. Por eso necesitamos ese amor de entre hermanas. Yo te invito a que, si tú quieres levantar tu mano y que alguien ore por ti, hermanas se van a acercar a ti. Cierra tus ojos y vamos a clamar esta mañana. Pide al Señor de su amor, de su gracia que está ahí. Lo que pasa es que tus ojos ahorita no pueden ver más allá. No pueden ver esa esperanza en esa tierra seca. Abre tus labios, clama a tu Dios y ora y pídele: Señor, tú conoces mi corazón. Tú mejor que nadie conoces mi condición. Conoces mi necesidad, cada una de ellas. Conoces los motivos de mis lágrimas. Conoces mi sufrimiento, Señor. Tú no estás ajeno de todo lo que me pasa, Señor. Necesitamos de ti urgentemente. Necesito de ti, de esa frescura, de esa llenura. Que tú vuelvas a humedecer mi corazón, Señor. Que de mí salgan esos renuevos, porque yo no veo nada, Señor. Ayúdame a sobreponerme de estas circunstancias, Señor. Ayúdame que en medio de la sequedad pueda confiar en ti, Señor. Yo sé que tú harás. Abre tus labios y dile. Confiesa lo que hay en tu corazón, que a lo mejor tus ojos no lo ven,
pero que en ti quiere haber una esperanza, que esa esperanza resurja, poniendo y depositando en el Señor esa fe, esa confianza de que Él puede hacer algo. Señor, en tus manos ponemos a cada una de mis hermanas, Señor. Almas dolidas, almas quebrantadas, almas necesitadas de amor. Pero ese amor eres tú, Señor. Ese amor que llenas todo, cada espacio, cada rincón, desierto, solo tú lo llenas, Señor. Yo te pido que inundes de tu agua viva, fresca, cristalina, inundes los corazones de mis hermanas, Señor. Por favor, obra en ellas. Que tu Espíritu Santo descienda y las llene de tu amor, de tu poder, Señor. Porque en nuestra debilidad, tú, Señor, tú te haces fuerte, tú eres fuerte. Tú eres esa fuente de agua viva que fortalece nuestra alma. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este recordatorio de quién eres tú. Gracias porque de ti, Señor, solamente recibimos bien. Bien para nuestra alma, bien para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver esas bondades que hay alrededor de nosotros, Señor, a través de tus ojos, no a través de los míos, Señor. Por favor, Señor, llena cada corazón, Señor. Recibe, Señor, llénanos de amor, Señor. Por favor, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Haz tu obra, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Sí, Señor. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera
panorama, Señor, se ve adverso, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y esperanzadas en ti, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor. Gracias, Padre. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Díselo, mi hermana, díselo. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Solo a ti, Señor. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Por todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Sí, Señor. Con todo, Señor, nos alegraremos en ti. Y queremos permanecer así, Señor, cantando de tu salvación, Señor, de tu rescate, de tu amor. Una última vez vamos a cantarle. Te alabaremos, Señor. Te alabaremos. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En abundancia y en la escasez, en tiempos de
cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en tiempo viene tu palabra, Señor. En el tiempo oportuno, Padre.